El Señor esté con ustedes. Vamos a entrar al texto de Daniel 2, del 31 al 49. En el sueño su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante y de aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y una parte de los pies era de hierro y la otra de barro. Mientras su majestad la estaba mirando, de un monte se desprendió una piedra sin que nadie la empujara y vino a dar contra los pies de la estatua y los destrozó. En un momento el hierro, el barro, el bronce y la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo, como el que se ve en verano cuando se trilla el trigo y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Este es el sueño y ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Su majestad es el más grande de todos los reyes porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza, el honor y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves. Él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce, que dominará sobre toda la tierra. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Su majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos eran de barro y la otra de hierro. Esto quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de la fortaleza del hierro, pues su majestad vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Los dedos de los pies eran parte de hierro y en parte de barro. Eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que abarcará por completo con todos los demás reinos, acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte, sin que nadie la hubiera empujado. Piedra que convirtió en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación cierta. Entonces el rey Nabucodonosor se puso de rodillas delante de Daniel e inclinó la cabeza hasta el suelo y mandó que le ofrecieran sacrificios e incienso. Después le dijo a Daniel: verdaderamente el Dios de ustedes es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues tú has podido descubrir este misterio. Luego el rey puso a Daniel en un alto puesto y le hizo muchos y espléndidos regalos. Además, lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de aquella nación. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en importantes cargos de la administración de la provincia de Babilonia. Daniel mismo se quedó en la corte del rey. Estamos todavía en el segundo capítulo y el comentario de la Biblia de Jerusalén nos dice que aquí Daniel usa ese elogio, ¿no?, que se usaba en ese tiempo de llamar al rey, rey de reyes, ¿no?, igual que se hace en Ezequiel 26:7. Pero es una ironía, porque ese título solamente lo puede llevar Dios, como vemos en 2 de Macabeos 13:14, ¿no? Entonces aquí incluso vemos que se alude al poder que se tiene sobre las bestias y las aves del cielo, como se ve también en Daniel 37:38 y en Génesis 1:26-18. Vemos también que hay una piedra que destroza esta estatua, pero que es movida por la mano de Dios, ¿no? Y que no solamente destroza esta estatua, sino que además cubre el mundo. No solamente destruye la estatua, sino que no forma una colina pequeña, sino que cubre todo el mundo, recordando un poco la piedra rechazada que está en el Salmo 118, una imagen que el mismo Cristo se aplicará, ¿no?, como vemos en Lucas 20 del 17 al 18 y en Primera de Pedro del 2 del 4 al 8.
Vemos también que a veces este signo de la piedra se aplica a Jerusalén, a Sión, en Isaías 28:16, ¿no? El padre Dileya nos recuerda que este texto está mostrando cómo Dios ha revelado a Daniel, sobre todo a través de la imagen que el rey tenía de sí mismo, es decir, el rey se veía como alguien poderoso, como una imagen muy grande que tenía de sí mismo, ¿no? Ya lo veremos también en el capítulo 3. Pero aquí el Señor le habla a este rey a través de la imagen del ego, podemos decir así, que él tenía de sí mismo. ¿Qué significa estos 4 reinos? ¿No? En esto hay una discusión. Nos vamos a basar un poco en el texto de la interpretación de la Nácar Colunga, que nos dice lo siguiente: el reino de oro es Babilonia. En esto coinciden todos los autores, porque el mismo Daniel además lo dice, ¿no? La cabeza, en fin, de oro es usted, su majestad, ¿sí? Ya empieza la dificultad es con el reino de bronce. Algunos dicen, o el de plata, perdón. Algunos dicen que el reino de plata solamente se refiere a los medos, y el texto incluso lo sugiere porque lo habla muy de pasada, no se detiene mucho. No vendrá un reino inferior al suyo. Sí, eso es lo que dice en el versículo 38, sí, 30 y 39. No le da mucha importancia porque además los medos no tuvieron mucho que ver con Israel. Otros dicen que se refiere tanto a los medos como a los persas, el reino de plata, ¿no? El de bronce puede referirse a Persia, independiente, o se puede referir a Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque el gobierno de Alejandro Magno pues fue también un gobierno muy pasajero, aunque esto lo desarrollaremos más adelante, sobre todo en Daniel 7. Y el texto de hierro y de barro se refiere a los sucesores de Alejandro Magno, como sugiere el padre Lagrange, ¿no? Porque, por ejemplo, en Daniel 8:21, a Media y a Persia se le identifica con un carnero con 2 cuernos que son abatidos por un macho cabrío que claramente es Grecia. Aquí hay una gran diferencia entre la interpretación católica y protestante. Muchos autores protestantes ven en el reino de hierro a Roma y luego hacen una serie de reflexiones que sí, qué significa lo demás, pero la historia muestra que este reino de hierro y barro es sobre todo el de los sucesores de Alejandro Magno, que gobernaban en Egipto los lágidas o ptolomeos, y los que gobernaban en Siria los seleucidas. Además lo vemos claramente en el libro de Daniel 11, 17 y 23, donde se habla de que hubo intentos de aliarse matrimonialmente ellos y no se pudo. Por lo tanto eran unos reinos que eran fuertes, pero a la vez tenían muchas divisiones internas. Eran frecuentes las guerras, más adelante lo veremos, entre los ptolomeos, los lágidas y los seleucidas. Y otro detalle es que estas bestias son surgidas en el mar, es decir, surgen del mal deseo humano, ¿no? Entonces, más adelante lo veremos cómo estos reinos van acabando, son demolidos, ¿sí? Y pierden ese poder, ¿no? Babilonia también es representado como un querubín, un león con alas, porque el león es el rey de los animales terrestres y el águila es el rey de los animales que vuelan, ¿no? Pero se le quitan las alas, como se verá en Daniel 4:13, ¿no? Cuando se dice que este rey perdió la razón. Luego se comparará también a los medos y persas con un oso, ¿sí? En fin, más adelante veremos esta explicación, ¿no? Fue Jerónimo el primero que habló de que el cuarto reino era Roma, pero recordemos que Jerónimo está criticando el imperio romano que está cayendo. Eso vemos que pasa similar a lo que dice San Agustín en la ciudad de Dios, ¿no?
Entonces, también esto lo dijeron basados en la interpretación de las 70 semanas de Daniel 9, 24, 27, ¿no? Más adelante profundizaremos en esta parte, pero aquí preferimos la opinión del padre Lagrange de que este cuarto reino es sobre todo Grecia, ¿no? También para terminar podemos ver este proceso de Daniel con lo que dice John Collins en su estudio de Daniel, que Daniel se parece un poco a ciertos personajes como a Jicar o como a José del libro del Génesis, que como decíamos en uno de nuestros videos, son personas que son llevadas cautivos, que llevan a cortes de reyes extranjeros, que ambos son atractivos físicamente, que ambos interpretan sueños, que ambos reconocen la actividad de Dios en su interpretación y su cumplimiento, y que ambos son premiados, por ejemplo, con un collar, ¿sí? Además, según John Collins, también tiene algunas coincidencias nuestro libro de Daniel con Esther, porque por ejemplo Daniel y Mardoqueo son solteros exiliados que insisten en vivir fieles a las leyes de Israel, ambos se resisten a postrarse y sufren calumnias que buscan matarlos, que Daniel y Esther viven bien, que en ambos el rey sella documentos oficiales, que en varios idiomas, que haya derechos imperiales que no se pueden cambiar, que por ejemplo el rey en el tiempo que ellos viven pasa una noche sin dormir, que los enemigos sufren una muerte que quería el protagonista, ¿sí? Y que por eso quizá el texto hebreo, el texto masorético, coloca a Daniel entre Ruth y Esther. Entonces eso puede darnos una idea de las interpretaciones que hay sobre nuestro texto de Daniel. Pero importante destacar la confrontación que hay en este segundo capítulo entre la mentalidad babilonia de verse grande, de verse poderosa, de verse por encima de todo, y nuestro libro de Daniel que está diciendo, no, el único poderoso es Dios. Ese es el tema recurrente en nuestro libro de Daniel, ¿no? El dueño de la historia, el que sabe qué va a pasar en cada una de nuestras vidas es Dios. No busques horóscopos, no busques tonterías. Es Dios el dueño de la historia y a Él es que hay que pegarse, ¿no?